La obra de infraestructura en materia de hidroeléctricas más grande de la región y la segunda a nivel centroamericano después del Canal de Panamá. Hoy vamos a estar hablando sobre el PH Reventazón y sobre algunas de sus implicaciones, porque este megaproyecto fue inaugurado el pasado 16 de septiembre con bombos y platillos por el gobierno y bueno, la cobertura mediática además fue bastante impresionante, entonces queremos conocer un poquito más sobre las implicaciones que tiene. Hoy queríamos tener la posición de el ICE y también queríamos tener la posición del sector ecologista y ambientalista. Sin embargo, no fue posible contar con la presencia de representación del Instituto Costarricense de Electricidad debido a que, bueno, primero estaban condicionando su participación a las otras personas invitadas que estuvieran hoy en el programa. Y después nos dijeron textualmente, y esto sí lo quisiera leer, nos dijeron esta respuesta: hemos consultado al interno sobre esta solicitud, les informamos que quienes atienden el tema en la institución tienen su agenda comprometida para esa fecha, agradecemos la comprensión y que se informe de esta manera, y eso es lo que estamos haciendo, informando, ¿verdad?, que no fue posible tener esta perspectiva. Pero por suerte sí contamos con participación del sector ambientalista y vamos a analizar pues las implicaciones de esta represa. Hoy nos acompaña Alexandra Gruninger, quien es vecina de Bajos de San Joaquín de Santa Marta de Siquirres. ¿Cómo está, Alexandra? Muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a usted por acompañarnos, por venir desde Siquirres acá a compartirnos sobre este proyecto tan importante. También nos acompaña Mauricio Álvarez, quien es presidente de la Federación para la Conservación del Ambiente, FECON. ¿Cómo está, Mauricio? Sí, un gusto, Alexandra, Génesis, y estar aquí de vuelta. Sí, precisamente, bueno, como ha sido una obra que a nivel mediático ha sido tan importante, nos interesa pues analizar y dimensionar un poco el trasfondo y algunos de sus impactos, hacer un balance entre los aspectos positivos y negativos. Pero para empezar vamos a ver uno de los spots precisamente que nos cuentan y nos hablan un poco sobre esta gran infraestructura. Veamos. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Este fue inaugurado el pasado 16 de septiembre en Siquirres y ha sido totalmente avalado y respaldado por el gobierno y ha recibido pues una cobertura mediática bastante importante y bastante positiva también. Y me gustaría que empezáramos analizando este tema. Mauricio, precisamente a partir de toda esta cobertura y la importancia que se le ha dado al proyecto, porque se habla de que puede dar electricidad a más de 500,000 familias, por ejemplo, datos de este tipo, me gustaría que analizáramos cuál es la perspectiva que tienen desde el FECON respecto a este tema, respecto a este proyecto hidroeléctrico. Sí, sin duda la cobertura, la publicidad que ha habido alrededor de este proyecto
no es al proyecto mismo, parece que es a la construcción de otro proyecto como Diquís o a venderse como una transnacional en la región centroamericana y suramericana, ¿verdad? Entonces, no sorprende este gigantismo, esta pomposidad con que se ha inaugurado esta represa, sino más bien es una puesta en escena para otros proyectos, ¿verdad? Como si fuera un producto publicitario. Y en eso ha habido mucha propaganda porque se dice 500,000 familias, entonces uno se pregunta, bueno, ¿son 500,000 familias en este momento que no tienen electricidad? Pues no, porque se supone con los mismos datos que da el ICE que estamos como en un 99% de cobertura eléctrica de todo el país. Entonces, por ahí se dice que se siembran miles de árboles, pero no se habla del 250,000 de árboles que están inundándose, produciendo metano en este momento. Y si medimos eso, toda la contribución teórica que podría significar producir energía supuestamente limpia, quién sabe para que nos dé esa ecuación de energía limpia, porque estamos produciendo metano en la descomposición de estos árboles, que al final de cuentas es muchísimo más potente que el CO2, Sí. ¿verdad? Yo me pregunto precisamente eso, si era realmente necesaria una infraestructura de estas dimensiones para cubrir las necesidades de abastecimiento de electricidad de nuestro país. Es decir, si nos estaba haciendo falta esa cantidad de generación eléctrica, ¿verdad? Que por ahí van como un poco los cuestionamientos. Ahora, el área de embalse de este proyecto es de 7 kilómetros cuadrados y el volumen de llenado es de 300 millones de metros cúbicos de agua, es decir, para que dimensionemos un poco de lo que estamos hablando. Alexandra, desde su perspectiva, ¿cuáles son las implicaciones sociales que tiene y ambientales también que tiene este gran proyecto para las comunidades aledañas? Sí, en materia ambiental hay un daño fuerte en la comunidad, ¿no? Primero porque hay un cambio dentro de los patrones migratorios de los animales que vienen de la cordillera central hacia la cordillera de Talamanca. Entonces debe haber un ajuste, ¿no? que se supone que el ICE tome en cuenta con ciertas salvaguardas ambientales que deben cumplir. Sin embargo, dentro de todas las salvaguardas ambientales que deberían de cumplir, como el retiro de árboles, la extracción de material de ríos solo en ciertas partes, no se hace, ¿no? Entonces la comunidad empiezan a haber deslizamientos, empiezan a haber carreteras rotas, porque también hay un flujo de vagonetas, de maquinaria que van pasando por las comunidades, y el ICE promete hacer ciertas acciones que las hace a medias y luego se va y le deja a la comunidad el problema, por decirlo así, ¿no? En la comunidad de San Joaquín se hizo un camino que fue parte de las promesas que el ICE le hizo a la comunidad. Simplemente se echó el pavimento sin hacer un estudio real para la construcción de un camino. Y ahora hay derrumbes, ¿verdad? Porque el flujo de maquinaria ha ocasionado de alguna manera eso, y la comunidad tiene que ver ahora cómo solventa ese problema. Es un área rural, ¿verdad? Y por lo general este tipo de proyectos se hacen en áreas rurales. Entonces no hay una ciudad afectada como tal más que Siquirres. En el caso de los vecinos que estamos directamente colindando con la represa, lo que vemos son derrumbes, el daño al ambiente global. O sea, yo puedo decir, o alguien me puede venir y decir, bueno, ¿en qué le afecta a usted que hayan árboles flotando en el embalse? ¿A usted no le afecta? Claro, me afecta. Me afecta muchísimo porque finalmente el ambiente es de todos. Exactamente. No, y de hecho a mí me interesa como también que hablemos de cómo se ha trabajado esta idea, digamos, a nivel mediático también, de que los impactos han sido compensados, de que se han tomado todas las medidas de protección. Por ejemplo, se habla de 284,000 especies de fauna que fueron reubicadas para protegerlas.
se habla de muchas cosas que se hicieron y que incluso han llegado a catalogar como que este proyecto tomó medidas ambientales que son dignas de reconocer, Sí. y como que se ha hablado mucho en ese sentido. Creo que se ha hablado mucho de ciertas cosas, yo quisiera decir cositas que se han hecho, pero no se ha hablado de todos los daños que se producen, ¿no? Decimos que vamos a producir un montón de energía de fuente renovable, pero no contamos todos los daños que estamos haciendo. Entonces, claro, es bonito decir hemos rescatado, hemos hecho esto, pero no contamos todos los demás daños que hemos hecho, ¿no? Mauricio, ¿y por qué consideran que esos impactos son realmente impactos graves, serios? Bueno, lo irreversible de los impactos no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos estudios del ICE, que en la sección más afectada el impacto es irreversible, ¿verdad? Y por eso se crea la figura de una cuenca de compensación, que a nosotros nos pareció extraño porque lo natural era salvar una cuenca como el Pacuare, no una cuenca pequeña como la cuenca París-Mina, que es una cuenca, pues si bien está dentro de la misma cuenca de Reventazón, pues es una cuenca pequeña, ¿verdad? En relación al impacto que ya han tenido los proyectos hidroeléctricos en la cuenca de Reventazón. Kilómetros arriba está el proyecto Angostura, que está contaminado por lirio y cuya producción está muy entredicho, y son 9 proyectos los que están afectando este río, que 30%, 40% del río va entubado, está muerto, ¿verdad? Entonces, lo natural es que se conserve otra cuenca. Ahora, si usamos ese criterio, ¿verdad? Diríamos, está satisfecha para siempre, ya no hay que construir más hidroeléctricas, porque si usamos el mismo criterio, que además es una exigencia de los bancos, ¿verdad? No fue que Alice se puso muy altruista y quiso hacer muchas cosas en el ambiente, sino que ante el nivel de daños ambientales que iba a haber, pues es una opción que está dando el banco, ¿verdad? Es un escenario que crea el banco. Entonces, quiere decir que a futuro, ¿verdad? No se deberían construir más proyectos, porque ya tenemos 60 proyectos hidroeléctricos y deberíamos proteger, según el criterio del ICE, que está usando para este proyecto, pero dudo que lo haya usado en el pasado y se use en el futuro. Deberíamos dejar 60 cuencas hidroeléctricas protegidas para siempre, ¿verdad? Según los criterios que están usando, ¿verdad? Exactamente. Sí, es que hay como muchos cuestionamientos de fondo, y incluso aquí han surgido también otros, como para analizar otras líneas discursivas, la cuestión de la generación de los empleos, que se generaron alrededor de 4.300, que la mayoría de las personas eran de la zona. Incluso en algunos de los videos promocionales se resalta que habían muchas mujeres trabajadoras como aspectos positivos. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el balance que hacen desde la comunidad, desde las personas que viven cerca, respecto a estas cuestiones positivas que el ICE destaca y los impactos negativos? Alexandra. En materia de trabajo, y lo que yo tengo entendido es que sí, el ICE generó posiciones de trabajo, pero también ahora hay desempleo, ¿no? Al menos yo puedo hablar desde el punto de vista de la comunidad donde nos ubicamos nosotros, que es una comunidad bastante pequeña. En materia de los trabajos que se hicieron, se supone, por ejemplo, en la finca Montecristo, que el camino que iba a realizarse era para que luego los trabajadores pudieran sacar la agricultura de ese lugar y se beneficiaran, porque dentro de las expropiaciones se expropian fincas que le dan trabajo a la gente y que le dieron trabajo a la gente durante muchos años. Ahora sucede una expropiación y estas personas no tienen trabajo, ¿no? Entonces, en todas las comunidades hay sus impactos, a pesar de que no son miles de personas, pues son comunidades que se ven afectadas, y está claro que se habla del bien común, pero el bien común también debería tener la forma de decir, aquí hay un grupo de campesinos que se van a ver afectados y vamos a cuidarlos, ¿no? Y vamos a cuidar sus derechos y vamos a restablecer su economía, y al menos en lo que yo he visto eso no fue tomado en cuenta a cabalidad, ¿no? Como debería ser. Sí, de hecho vamos a estar analizando en el siguiente bloque un poco más a fondo esa relación costo-beneficio, ¿verdad? En relación a un proyecto
de estas dimensiones, un proyecto tan grande y que ha tenido una cobertura tan positiva en los medios. Ya casi volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos hablando sobre el proyecto hidroeléctrico Reventazón, el cual fue inaugurado con bombos y platillos, como decíamos en el bloque anterior, el pasado 16 de septiembre. Las obras de este proyecto, para recordar, empezaron en abril del 2010. Quiere decir que fueron varios años para llegar, ¿verdad?, a esta infraestructura tan grande. Y hoy queríamos analizar un poquito los impactos negativos y positivos, hacer un balance, y para ello invitamos a representantes del ICE para que vinieran también a darnos su posición, pero no fue posible contar con su participación. Entonces tenemos la representación de voces desde el sector ambientalista y desde la comunidad también allá en Siquirres, y queremos seguir analizando un poquito esa relación costo-beneficio. Mauricio, vos estuviste mencionando en un artículo publicado en el diario La Extra que hay intenciones de transnacionalizar el ICE. ¿A qué te referís vos con esta afirmación? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la lectura que uno hace a partir de las actuaciones económicas del ICE fuera del país. Primero es esto de funcionar como publicidad. O sea, si no se invita en una situación controlada a un debate, no participo. Eso es típico de una empresa transnacional. O sea, mediar las relaciones públicas a partir de valoraciones totalmente publicitarias, ¿verdad? ¿Quién va, quién no va? Segundo, tan fácil como se está exportando, ¿cuánta de esa energía? Si en este país no hay 500,000 personas que necesitan esa energía, ¿a dónde está yendo esa energía? ¿Verdad? Hay un secretismo total y una ausencia de diálogo en el tema de exportar electricidad. Se parte del hecho de que hay que exportar por exportar, ¿verdad? Y tercero es en la escala, digamos, que se están haciendo las cosas. O sea, el ICE tiene una super especialidad en hidroelectricidad y no tiene la mente fijada en eso, todas sus capacidades financieras y técnicas, y lo hace muy bien, pero no estamos pensando en reducir el consumo, no estamos pensando en hacer proyectos micros y sobre todo educarnos a todos los ciudadanos del futuro del uso de la electricidad, que aunque construyamos todos esos proyectos que piensan hacer, no vamos a poder dar abasto con el consumo energético actual, ¿verdad? Sí, porque sigue creciendo, ¿verdad?, la demanda energética y se sigue apostando siempre a los proyectos hidroeléctricos, siempre como desde esta perspectiva de que es energía limpia, de que es energía renovable. Pero bueno, ¿hasta qué punto los impactos negativos también deberían de empezar a ser de mayor peso en la hora que se tomen decisiones? El PH Reventazón costó $1.400 millones. Eso también es importante ver esa gran inversión que se hizo. Ahora yo me pregunto, ¿deberíamos de seguir apostando a la generación de energía hidroeléctrica, a seguir apostando a hacer represas en los ríos de nuestro país, que ya además, por ejemplo, el Reventazón ya tiene otros 16 proyectos hidroeléctricos que lo están atravesando en diferentes puntos? Entonces, Alexandra, ¿deberían de seguir los esfuerzos centrados en más hidroeléctricas, en más producción de energía desde los ríos? Yo siento que el ICE tiene una gran capacidad de ingeniería y tiene una capacidad profesional impresionante. Claramente porque son capaces de hacer obras tan grandes y creo que el esfuerzo y un cambio que debería haber en el ICE es realmente ir hacia atrás, hacia sus principios fundadores y revisarlos y decir, nosotros fuimos fundados para hacer energía en armonía con el ambiente y buscar esas soluciones, buscar la forma en realmente hacer energía que va en armonía con el ambiente, porque la idea no es decir no queremos procesos y no queremos progreso y nos vamos a quedar aquí. No, necesitamos el progreso. Y progreso también es precisamente tomar en cuenta nuestra naturaleza, porque al fin y al cabo Costa Rica es naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que nos define. Y
y esa capacidad tan grande que tiene el ICE podría ser encauzada en realmente tener soluciones que sean realmente verdes, que se le pueda decir al ciudadano, vamos a hacer esta obra, pero esta obra es magnificente, es esto, pero también tiene estas y estas y estas consecuencias para nuestro ambiente. ¿La queremos hacer? La pregunta es, ¿queremos estos impactos o mejor investigamos otra forma? Sí, la cuestión de la transparencia a la hora de dar la información y de la participación de las comunidades, sabemos que ha sido conflictiva siempre cuando se desarrollan estos proyectos, porque no hay una verdadera participación de la gente a la hora de tomar decisiones. Hay un cierto secretismo también con los estudios técnicos, ¿no? Al menos en el caso de nosotros hemos pedido los estudios técnicos de muchas maneras y se supone que son públicos, ¿no? Entonces hay una exclusión del ciudadano en materia de información. Sí, y Mau, digamos, hablando de este tema también a veces es muy complejo cómo planteamos esta información sin que se entienda como una campaña de ataque en contra del ICE. O sea, ¿cuál es la visión que tenemos que tener respecto a esta institución? O sea, yo lo planteo y se los he planteado a los del ICE así. Si nosotros como ecologistas no hubiéramos protestado, los desembalses seguirían siendo un desastre. El ICE haría los proyectos donde le da la gana, los haría reduciendo la mayoría de costos. O sea, el hecho de que haya un sector junto con las comunidades protestando, presionando para que se hagan las cosas bien, para que se cambie esa visión, es una oportunidad para el ICE, es una oportunidad para la gente dentro que está cuestionando la generación privada. Este proyecto, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a ser el respaldo de muchos proyectos hidroeléctricos pequeños, de proyectos eólicos que se paran cuando no hay agua, que se paran cuando no hay viento, y entonces entra a funcionar este proyecto de respaldo. Y es que estamos subsidiando todos los días empresas privadas con nombres y apellidos, con familias que están de candidatos a la presidencia haciendo campaña 5 años antes de las elecciones, y hablando de abrir el mercado eléctrico todo el tiempo, ¿verdad? Para beneficiarse aún más. Claro, nosotros los costarricenses pagamos los costos de esa sobreproducción de infraestructura para que gente a través de fideicomisos y a través de proyectos privados se beneficie de la producción eléctrica. Entonces, esto es una oportunidad, no es un ataque. O sea, decir que las cosas están así, creo que solo les da una oportunidad a la gente que es verdaderamente iceísta y cree en este modelo de cambiarlo desde adentro, ¿no? Porque la sociedad hace su esfuerzo para tratar de cambiarlo, pero el ICE también tiene que ceder un poco en ese sentido. Sí, y siempre cuando hablamos de este tema también recalcamos que sí existen alternativas, porque ese es como otro mito, ¿verdad? Como el mito de que la generación hidroeléctrica es la alternativa y que por eso es que el ICE está apostando y por eso es que existen tantas iniciativas, tanto privadas como de parte del gobierno, para seguir haciendo hidroeléctricas. Sí existen otras alternativas y eso es importante dejarlo en claro. Ya se nos acabó el tiempo, se nos pasó rapidísimo como siempre, pero muchísimas gracias de verdad por venir a problematizar sobre este tema, y creo que es muy importante también compartir con las personas que nos están viendo, que nos cuestionemos respecto a esos discursos que nos llegan desde los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Porque un proyecto como este no le quitamos el mérito por la magnitud y por el trabajo de ingeniería y demás que tuvo que haber realizado el ICE para llegar a una infraestructura de estas dimensiones, pero ¿cuáles son los impactos que están detrás y que no se están diciendo a través de esos discursos que lo presentan a partir solo de sus ventajas? Entonces también hacer ese llamado a que nos estemos informando sobre las cosas que nos informan en los medios de comunicación. Y muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Era Verde. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.